La Cueva de los Tallos. El año es 1976. Te encuentras en lo más profundo de la Amazonía ecuatoriana, en una región tan aislada que llegar hasta ella requiere varios días atravesando una de las selvas más densas e inaccesibles del planeta. Frente a ti, un grupo de científicos, militares y exploradores se prepara para descender bajo tierra. Al frente de la expedición, al menos oficialmente, aparece un hombre que ya había llegado a un lugar donde ningún ser humano había estado antes. Neil Armstrong. El mismo hombre que caminó sobre la superficie de la Luna. Tú observas como alguien que contempló la Tierra desde el vacío del espacio, entendiendo lo pequeña y frágil que es realmente la humanidad, ahora dirige su atención hacia una cueva perdida en Sudamérica. Y aún así, según quienes estuvieron allí, cuando Armstrong salió nuevamente de aquella caverna en la selva ecuatoriana, pronunció unas palabras que dejaron a todos en silencio. Dijo que esta exploración había sido más importante que su viaje a la Luna. Casi nadie habla de eso. La Cueva de los Tallos, cuyo nombre puede traducirse como la Cueva de los Pájaros de Aceite, se encuentra en la provincia de Morona, Santiago, al este de Ecuador, dentro de un territorio considerado sagrado por el pueblo Shuar. Los Shuar han convivido con esta cueva durante siglos, posiblemente miles de años. Sus relatos orales describen este lugar como un sitio de conocimiento ancestral, un mundo subterráneo donde permanecen las obras de civilizaciones antiguas, un depósito oculto de algo enterrado de manera intencional, algo diseñado para perdurar con el paso del tiempo. Y esto no es una leyenda creada después de la llegada de exploradores extranjeros. El antropólogo Raphael Karsten registró estas tradiciones Shuar en 1935, dentro de su estudio The Headhunters of Western Amazonas. Eso ocurrió décadas antes de que la cueva atrajera atención internacional y mucho antes de que existiera algún motivo para fabricar historias sobre ella fuera de la región. Entonces aparece otro personaje clave en esta historia, Juan Morís, un explorador argentino-húngaro que aseguró haber ingresado al sistema de cuevas durante la década de 1960 y haber encontrado algo extraordinario en su interior. Según sus declaraciones, descubrió placas metálicas grabadas con símbolos pertenecientes a una escritura desconocida, organizadas dentro de una cámara ubicada en las profundidades de la cueva. También afirmó haber visto artefactos de oro y figuras zoomorfas. Pero lo más impactante era su afirmación principal, decía haber encontrado una especie de biblioteca. No una biblioteca hecha de papel, tablillas de arcilla o papiros. Una biblioteca metálica. Objetos fabricados deliberadamente, colocados cuidadosamente y escondidos bajo tierra de forma intencional. Y aquí es donde la historia de Morís se separa de la típica narrativa de un aventurero exagerando descubrimientos imposibles. En 1969, 7 años antes de que Erich von Däniken publicara su famoso relato En el oro de los dioses, Juan Morís presentó ante el gobierno ecuatoriano un documento legal notariado describiendo exactamente lo que había encontrado y el lugar donde aseguraba haberlo hallado. No era un libro escrito para venderse. No era un programa de televisión sensacionalista. Era un documento oficial, firmado, registrado legalmente y respaldado por testigos. Un tipo de declaración que implica responsabilidad legal directa para quien la presenta. Ese documento todavía existe en los archivos oficiales de Ecuador. Y el gobierno ecuatoriano tomó la situación con suficiente seriedad como para organizar, en 1976, la mayor exploración de cuevas realizada hasta entonces en la historia de Sudamérica. No se trataba de una expedición marginal ni de un proyecto improvisado. La misión contó con el respaldo formal de la British Cave Research Association, la Royal Geographic Society y la Universidad Católica del Ecuador. Participaron científicos, personal militar y especialistas técnicos provenientes de distintos países. Neil Armstrong, el primer ser humano en caminar sobre la Luna, aceptó el cargo de presidente honorario de la expedición y descendió personalmente al interior de la cueva. Mientras avanzas más en esta historia, descubres que la British Cave Research Association documentó más de 3 kilómetros de pasajes explorados dentro de la Cueva de los Tallos. Algunas cámaras alcanzaban alturas de hasta 80 metros, convirtiéndolas en algunas de las cavernas naturales más grandes registradas en Sudamérica. Los miembros de la expedición describieron ciertas zonas de la cueva, a las que llamaron pasajes trabajados, como superficies extrañamente lisas en comparación con la piedra caliza natural que las rodeaba. También mencionaron ángulos geométricos en las intersecciones de los túneles que no parecían compatibles con la formación natural típica de una cueva.
En las cavernas naturales, los túneles se forman cuando el agua ligeramente ácida disuelve lentamente la piedra caliza, creando superficies curvas e irregulares. Pero aquí no ocurría eso. Las paredes no eran curvas. No parecían irregulares. Sin embargo, la expedición de 1976 no encontró la supuesta biblioteca metálica. Exploraron una parte importante del sistema subterráneo, registraron todo lo que pudieron y finalmente regresaron a la superficie. El registro oficial de los hallazgos de aquella expedición permanece, al menos en parte, archivado en el Museo Británico de Historia Natural. Neil Armstrong realmente realizó aquella declaración sobre la importancia de la misión. Y luego, de la misma manera en que suelen desaparecer las historias incómodas, todo comenzó a desvanecerse lentamente. Pero la historia no terminó ahí. En 2012, la Universidad San Francisco de Quito encabezó una nueva exploración de la cueva patrocinada por el gobierno ecuatoriano. Durante esa expedición se documentaron cámaras adicionales y se confirmó la existencia de secciones de piedra aparentemente trabajadas en ciertos pasajes del sistema subterráneo. Al final, los investigadores concluyeron que el proyecto necesitaba una financiación mucho mayor para realizar una excavación completa. Ese financiamiento nunca llegó. La explicación convencional para todo esto parece sencilla. La mayoría de los arqueólogos considera que la supuesta biblioteca metálica fue una exageración añadida por Erich von Däniken a un sistema de cuevas interesante, pero completamente normal. La expedición de 1976 no encontró tablillas metálicas, ni bibliotecas ocultas, ni evidencias definitivas de estructuras antiguas extraordinarias. Y en cuanto a la famosa frase de Armstrong, si realmente la dijo exactamente como fue reportada, probablemente hacía referencia a la magnitud científica de la expedición y no a algún descubrimiento específico. La cueva es real. Tiene importancia arqueológica. Y representa un lugar fundamental dentro del patrimonio cultural Shuar. La biblioteca, según la visión dominante, no existe. Sin embargo, hay algo que sigue siendo difícil de ignorar. El gobierno ecuatoriano no movilizó a la Royal Geographic Society ni pidió al primer hombre que caminó sobre la luna que participara en una expedición únicamente por el contenido de un libro de bolsillo. Ese interés institucional ya existía antes de que von Däniken alcanzara fama internacional. Y estaba basado en la declaración legal notariada que Juan Morís presentó en 1969. Un documento oficial. No un bestseller. Además, la expedición de 1976 solamente exploró una fracción del sistema total de cavernas. Los pasajes a los que nunca lograron llegar permanecen sin documentar hasta hoy. Y en una cueva que se extiende mucho más allá de cualquier mapa elaborado hasta ahora, afirmar con absoluta seguridad que existe o que no existe en sus profundidades deja de ser una certeza. Se convierte en una suposición. Algunos investigadores, entre ellos el arqueólogo Benvanito Matías, quien ha trabajado extensamente en la Amazonía ecuatoriana, sostienen que la cueva de los Tallos cayó en una especie de trampa de credibilidad, romantizada en exceso por von Däniken y, precisamente por eso, ignorada o insuficientemente investigada por la arqueología tradicional. Y aún así, los Shuar conservaron durante siglos relatos específicos sobre esta cueva mucho antes de cualquier contacto con el exterior. Sus tradiciones hablaban de construcciones subterráneas de los antiguos con un nivel de detalle geográfico suficiente como para motivar una expedición respaldada por el gobierno. Entonces surge una pregunta difícil de evitar. Si esas tradiciones acertaban en la ubicación, en la escala y en la naturaleza general de lo que había dentro, ¿qué era exactamente aquello cuya memoria intentaban preservar? Y dentro de un sistema de cavernas que jamás ha sido explorado por completo, en túneles donde ningún científico ha caminado todavía, ¿cómo puede alguien afirmar con total confianza que la respuesta es nada? Desde la oscuridad sellada de Ecuador, la historia cruza el Océano Pacífico y llega al oeste estadounidense, donde otra cueva, esta vez en el desierto de Nevada, guardaba su propio pasado oculto. Allí, los huesos, las momias y el cabello momificado eran completamente reales. Se podían tocar. Y las personas que vivían cerca aseguraban que ya sabían exactamente lo que había sido encontrado. Cueva Lovelock, año 1912. Te encuentras en el condado de Pershing, Nevada, en una región árida al este de Sierra Nevada. El clima seco, alcalino y extremo del desierto había creado las condiciones perfectas para conservar cosas que en cualquier otro lugar se habrían descompuesto hace siglos.
Operadores comerciales extraían enormes depósitos de guano de murciélago acumulados en el suelo de la cueva cuando comenzaron a sacar algo inesperado. Canastas. Herramientas para encender fuego. Objetos tejidos con un nivel extraordinario de artesanía. Y después aparecieron los cuerpos. Momias preservadas por décadas y siglos de aire seco del desierto. La piel seguía intacta. El tejido permanecía adherido a los huesos. Incluso el cabello continuaba unido a los cráneos. Ese cabello era de color marrón rojizo. Los pueblos paiute de la región no se sorprendieron. Ellos ya tenían una historia sobre aquel lugar. Llamaban a los antiguos ocupantes de la cueva los Iteca. Según la tradición oral registrada por Sarah Winnemucca Hopkins en sus memorias de 1883, Life Among the Paiutes, los Iteca eran un pueblo físicamente diferente a los Paiute, más altos, de cabello rojizo y conocidos por practicar el canibalismo. La tradición Paiute afirmaba que una coalición de tribus había sitiado a los Iteca dentro de esa misma cueva y luego había incendiado la entrada, matando a quienes permanecían atrapados en el interior. No hablaban de un mito. Decían que era historia. Y aseguraban que ocurrió exactamente allí. Las excavaciones formales comenzaron en 1912 bajo la dirección de L. L. Laud, de la Universidad de California, y posteriormente continuaron con el trabajo de M. R. Harrington, del Museo del Indígena Americano. Sus descubrimientos fueron publicados oficialmente en 1929 por el Smithsonian en el informe Lovelock Cave, considerado uno de los documentos más importantes de la arqueología de la Gran Cuenca. La excavación recuperó más de 10.000 artefactos provenientes de los depósitos de la cueva. Entre los objetos recuperados había 11 señuelos de pato fabricados con juncos de tule, cuidadosamente tejidos y rellenados para imitar la apariencia de patos canvasback, incluso con marcas pintadas sobre la superficie. Las pruebas de carbono situaron estos señuelos en una antigüedad cercana a los 2.000 años, convirtiéndolos en los señuelos para aves acuáticas más antiguos encontrados en cualquier parte del mundo. Aquello revelaba algo importante. No se trataba de tecnología primitiva improvisada. Era un método de caza complejo, desarrollado en múltiples etapas, que requería planificación, paciencia y un conocimiento extremadamente detallado del comportamiento de los patos. Pero mientras las excavaciones continuaban, los investigadores descubrieron algo aún más inquietante. En los mismos depósitos aparecieron restos momificados de varios individuos. El cabello de esos cuerpos fue descrito en las notas originales de excavación como claramente rojizo o castaño cobrizo. Algunos investigadores sostienen que ese color se produjo por cambios químicos posteriores a la muerte durante el proceso de momificación, ya que el cabello oscuro puede oxidarse y adquirir tonos rojizos con el paso del tiempo. Sin embargo, otros especialistas señalan que esa explicación no encaja completamente con el tono específico ni con la distribución del color observada en los restos del Lovelock, la cual difiere de los cambios típicos documentados en otros sitios arqueológicos con momias. Y el debate jamás fue resuelto de manera definitiva. En parte, porque los restos óseos no se encuentran fácilmente disponibles para exámenes independientes. Entonces aparece otro detalle importante. En la base de los depósitos de la cueva, debajo de las capas donde se hallaron los artefactos, se confirmó la existencia de una gruesa capa de ceniza. Esa capa es completamente real. Representa un gran evento de incendio ocurrido en el pasado. Exactamente lo que describía la tradición oral paiute. Un asedio. Un fuego. Y el final de los Iteca dentro de esa cueva. La tradición había acertado con la ubicación. Había acertado con el incendio. Había acertado con el cabello rojizo. Y también había acertado con el detalle del canibalismo, porque en los depósitos de la cueva se recuperaron huesos humanos con marcas de corte compatibles con desmembramiento y extracción de carne, algo documentado oficialmente en el informe de Laud y Harrington. Varios individuos encontrados en Lovelock fueron estimados, mediante mediciones de huesos largos, con alturas que oscilaban entre 1,88 y 2,03 metros aproximadamente. Eran más altos que el promedio tanto de los paiute contemporáneos como de la población prehistórica general de la Gran Cuenca. ¿Eran gigantes fuera de toda variación humana normal? No necesariamente. ¿Eran lo suficientemente inusuales como para ser mencionados específicamente en los informes originales? Definitivamente sí. Y la historia se vuelve todavía más extraña.
En 1931, periódicos de la región de Humboldt informaron sobre el hallazgo de otros 2 individuos momificados cerca del antiguo lecho seco del lago Humboldt. Los reportes de la época afirmaban que aquellos cuerpos medían más de 2,40 metros de altura. Pero esos restos jamás fueron incorporados oficialmente al registro arqueológico. Nadie sabe dónde están actualmente. Ninguna institución ha reconocido tenerlos. La arqueología convencional mantiene una postura clara respecto a lo que representa la cueva Lovelock. Para la academia, se trata de un importante sitio prehistórico ocupado por ancestros de los Paiute u otros pueblos relacionados con la cultura de la Gran Cuenca, además de contener algunos de los mejores ejemplos de tecnología textil antigua encontrados en Norteamérica. El cabello rojizo probablemente sería resultado de procesos químicos de momificación. Las alturas registradas entrarían dentro de la variación humana normal. Y toda la narrativa sobre gigantes sería simplemente una exageración marginal impulsada por el sensacionalismo del siglo XIX y amplificada más tarde por mitos de Internet. Pero Sarah Winnemucca Hopkins no era una sensacionalista. Fue la primera mujer indígena norteamericana en publicar un libro en inglés. Era activista política y una cuidadosa recopiladora de la historia oral paiute. Ella no estaba escribiendo fantasías. Estaba registrando aquello que su pueblo recordaba. Y la tradición oral que dejó escrita resultó correcta sobre el incendio, correcta sobre la cueva, correcta sobre el cabello rojizo y correcta sobre el canibalismo. Todos esos detalles pudieron verificarse arqueológicamente. Lo único que todavía no ha sido comprobado son precisamente los aspectos que podrían resolverse con un solo estudio de ADN realizado sobre los restos esqueléticos almacenados actualmente en instituciones y no disponibles para análisis independientes revisados por pares. Algunos investigadores que han seguido el rastro de los restos de Lovelock señalan algo difícil de ignorar, la prueba más directa, un análisis de ADN antiguo sobre los individuos momificados para determinar su origen poblacional y características físicas, nunca ha sido publicada en ningún estudio científico revisado por pares. No porque sea imposible realizarla. Simplemente porque no se ha hecho. Entonces surge una pregunta incómoda. ¿En qué momento una tradición oral que ha resultado correcta en cada detalle verificable gana el derecho a que sus afirmaciones aún no verificadas sean investigadas en lugar de descartadas automáticamente? ¿Y si los Paiute tenían razón en todo lo demás, sobre qué más estaban diciendo la verdad que todavía ninguna institución ha querido medir? Desde Nevada, la historia viaja hacia el centro de India, donde pinturas rupestres creadas hace decenas de miles de años muestran imágenes que no encajan completamente en ninguna categoría arqueológica convencional. Figuras con cascos redondeados. Objetos flotando sobre el suelo. Imágenes tan específicas y extrañas que 2 investigadores aeroespaciales las observaron y utilizaron términos que la arqueología tradicional simplemente no acepta. Los refugios rocosos de Bhimbetka. El año es 1957. El arqueólogo Vishnu Sridhar Kankar viaja en tren por Madhya Pradesh cuando observa formaciones rocosas en las colinas Vindhya que le recuerdan sitios europeos conocidos por contener arte prehistórico. Decide subir hasta allí. Y lo que encuentra en los refugios de Bhimbetka terminaría siendo reconocido como el registro continuo de ocupación humana más largo de toda Asia. Frente a ti aparece un complejo de más de 700 refugios rocosos distribuidos a lo largo de 10 kilómetros de antiguas colinas de cuarcita, con evidencias de presencia humana que se remontan al menos 100.000 años y arte rupestre iniciado hace aproximadamente 30.000 años. En 2003, el sitio fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. La mayor parte del arte encontrado en Bhimbetka es exactamente lo que esperarías en un lugar de semejante antigüedad. Cazadores, danzantes, animales, figuras ceremoniales y símbolos geométricos abstractos. Es el registro visual de decenas de miles de años de vida humana en el centro de India. Pero entonces encuentras un conjunto específico de paneles que parece completamente diferente. Hay figuras humanoides con coberturas perfectamente circulares u ovaladas sobre la cabeza, representadas de una forma claramente distinta a las formas naturales utilizadas en la enorme mayoría de las figuras humanas del sitio. Estas no parecen cabezas simplificadas dibujadas de forma rápida o simbólica. Son específicamente redondeadas, con forma de domo, y se distinguen de manera clara y constante del resto del arte presente en el lugar.
El propio Bakankar, en la documentación publicada en 1975 por el Servicio Arqueológico de India, describió estas figuras como representaciones de seres de tipo desconocido, distintos de los cazadores, danzantes y participantes ceremoniales que dominan la mayoría de los paneles cercanos. Y las figuras no aparecen solas. Junto a ellas pueden verse formas geométricas, discos y objetos ovalados representados en diferentes posiciones y alturas. Investigadores como Pechove y Abdi, vinculados a instituciones aeroespaciales de India, analizaron formalmente estas imágenes en un trabajo presentado durante un simposio aeronáutico indio. Chove y Abdi argumentaron que las figuras muestran un tipo de ocultamiento fisiológico compatible con cobertura completa del cuerpo y que además aparecen acompañadas por objetos que no coinciden con ningún artefacto biológico o cultural conocido para aquella época. Y esto no proviene de teorías marginales de Internet. Se trata de un estudio presentado en un simposio institucional por investigadores con formación aeroespacial. Los pigmentos de ocre y hematita utilizados en esos paneles fueron analizados mediante termoluminiscencia, situando su creación aproximadamente hace 10.000 años, al final de la última glaciación. Esa fecha produce una coincidencia que la arqueología convencional nunca ha explicado completamente. Porque alrededor de ese mismo periodo, hace unos 10.000 años, figuras prácticamente iguales, cabezas redondeadas, cuerpos cubiertos completamente y objetos geométricos flotando alrededor, aparecen también en las pinturas rupestres de Tasil y Neager, en el Sáhara Central. Las poblaciones del centro de India y del Sáhara Central no tenían contacto cultural documentado hacia el 10.000 AC. Las distancias entre ambas regiones son enormes. Y aún así, visualmente, las imágenes resultan sorprendentemente similares. El complejo de cuevas de Bhimbetka contiene más de 500 refugios pintados registrados oficialmente por el Servicio Arqueológico de India. Sin embargo, las figuras con cabezas redondeadas aparecen únicamente en un subconjunto muy específico y anómalo de esos refugios. No era una convención artística universal del sitio. Era una desviación deliberada respecto al estilo dominante. Los artistas claramente sabían representar una cabeza humana naturalista, porque lo hicieron en cientos de otras escenas. Pero en estos paneles concretos decidieron dibujar algo diferente. La explicación tradicional sostiene que las figuras de cabeza redonda son una característica común del arte rupestre prehistórico alrededor del mundo y que representarían participantes en rituales chamánicos, individuos usando máscaras ceremoniales o simplemente una convención artística estilizada típica de muchas culturas antiguas. Las formas flotantes en forma de disco suelen interpretarse como escudos, objetos ceremoniales o símbolos geométricos abstractos. Y la arqueología convencional no considera que las interpretaciones aeroespaciales cumplan estándares científicos sólidos. Pero hay un problema que sigue presente. La convención de las cabezas redondeadas no aparece de manera uniforme en Bhimbetka. En cientos de refugios, donde las figuras humanas tienen proporciones normales, los artistas no muestran ninguna dificultad para representar cabezas humanas reconocibles. Las figuras con casco son una ruptura específica. Y esa ruptura aparece concentrada precisamente en los paneles donde también surgen los objetos geométricos flotantes. Las dos anomalías aparecen juntas. Y el hecho de encontrar el mismo patrón, las mismas cabezas redondeadas y las mismas formas geométricas asociadas, en el Sáhara y en la misma época no queda explicado simplemente diciendo que era una convención artística común. Las convenciones culturales no suelen aparecer simultáneamente en sociedades geográficamente aisladas y sin contacto entre sí. El paleoantropólogo y especialista en arte rupestre David Lewis Williams propuso una de las explicaciones académicas más serias para estas figuras. Según él, las cabezas redondeadas podrían representar imágenes fosfénicas, formas geométricas y circulares producidas por el cerebro humano durante estados de trance chamánico. Y esa teoría merece ser tomada seriamente. Pero algunos investigadores plantean otra pregunta. Si los estados de trance chamánico generan imágenes consistentes en todas las culturas que los practican, ¿es posible que esas imágenes estén registrando una experiencia genuinamente compartida? Y si es así, ¿qué tipo de experiencia produce, con tanta consistencia y a través de miles de kilómetros de separación, la imagen de una figura con cabeza redondeada junto a algo suspendido sobre el suelo? Hasta ahora has viajado desde India hasta Nevada y Ecuador.
Ahora la historia asciende hacia preguntas todavía más difíciles de resolver y luego desciende hacia una cueva en el este de Rumanía que permaneció sellada desde antes de que existiera el primer antepasado humano erguido. Y cuando finalmente fue abierta, descubrimos que seguía respirando. Cueva Mobile. Mayo de 1986. Te encuentras en el sureste de Rumanía, cerca de la costa del Mar Negro, en la región de Dobruja. El geólogo Cristian Lascu, del Instituto de Espeleología Emil Racovi en Bucarest, está explorando el terreno en busca de posibles fuentes de energía geotérmica cuando su equipo atraviesa una delgada capa de piedra caliza y encuentra un pozo que desciende hacia una oscuridad absoluta. Entonces ocurre algo extraño. El aire que emerge desde el interior del pozo no parece correcto. La atmósfera contiene casi un 98% de nitrógeno, además de niveles elevados de dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno, mientras el oxígeno aparece apenas en cantidades mínimas. Según cualquier definición normal, ese no es un aire que algo debería poder respirar. Lascu desciende utilizando equipo de respiración. En el fondo encuentra un lago subterráneo cálido. Sobre su superficie flota una fina capa de materia biológica, una alfombra microbiana pálida y viva desarrollándose en medio de la oscuridad tóxica. Y moviéndose sobre las rocas junto al agua aparecen decenas de criaturas desconocidas. Pálidas. Ciegas. Extrañas. Extrañas de esa manera en que algo se vuelve ajeno después de permanecer tanto tiempo separado del mundo exterior que el mundo exterior deja de tener significado para su biología. La cueva Mobile había permanecido sellada de la superficie durante aproximadamente 5,5 millones de años. Esa fecha fue confirmada mediante análisis radiométricos de las formaciones internas de la cueva, cuyo sellado geológico ocurrió durante el Mioceno tardío, un periodo que antecede la aparición del género Homo por más de 3 millones de años. Mientras la cueva permanecía aislada, los ancestros humanos evolucionaron desde primates similares a simios hasta todas las especies humanas que han existido, incluida la nuestra. Cada glaciación llegó y desapareció. Cada civilización nació y colapsó. Y debajo de un campo rumano, en completa oscuridad, la cueva continuó respirando su atmósfera tóxica mientras sus criaturas evolucionaban en aislamiento total, ciegas, sin pigmentación y perfectamente adaptadas a un mundo sin luz solar. Según los estudios biológicos más recientes, se han identificado 57 especies dentro de la cueva Mobile. 33 de ellas no existen en ningún otro lugar del planeta. Entre esas especies hay arañas adaptadas a cavernas, pseudoescorpiones, sanguijuelas, isópodos y ciempiés. Todos ciegos. Todos despigmentados. Todos moldeados específicamente por millones de años de evolución para sobrevivir en un ambiente sellado y tóxico. La atmósfera de la cueva contiene aproximadamente entre 7% y 10% de dióxido de carbono y entre 1% y 2% de sulfuro de hidrógeno, concentraciones letales para organismos de superficie, además de niveles de oxígeno de apenas entre 7% y 10%, muy lejos del 21% presente normalmente en el aire exterior. Y aún así, la vida prospera allí abajo. Toda la cadena alimenticia del ecosistema funciona completamente gracias a la quimiosíntesis. Las bacterias oxidantes de azufre presentes en las alfombras microbianas convierten el sulfuro de hidrógeno en materia orgánica sin necesidad de luz solar. Esa es la base completa de todo el ecosistema. Una fuente de energía que no necesita estrellas, ni luz solar, ni calor proveniente de la superficie. Solo química. Solo veneno transformado por bacterias en alimento. En 2017, el microbiólogo Reg Borden, de la Universidad de Plymouth, dirigió un análisis genético de las alfombras microbianas de la cueva Mobile. El estudio identificó 51 especies bacterianas y aproximadamente la mitad de ellas eran completamente desconocidas para la ciencia. Varias poseían procesos metabólicos jamás observados anteriormente en organismos vivos. La relevancia del descubrimiento fue tan grande que el Instituto de Astrobiología de la NASA citó oficialmente a la cueva Mobile como el análogo terrestre más cercano a los posibles océanos subterráneos de Encélado, luna de Saturno, y Europa, luna de Júpiter. Se cree que ambos mundos esconden enormes océanos líquidos bajo capas de hielo. También se piensa que existen respiraderos hidrotermales en el fondo de esos océanos, generando exactamente el mismo tipo de energía química que alimenta el ecosistema de Mobile. Cuando los científicos de la NASA intentan imaginar cómo podría ser la vida en el interior de Encélado, piensan en esta cueva.
El análisis de una especie de isópodo llamada Armadillidium tabacarui, encontrada únicamente en Mobile, mostró una divergencia genética respecto a sus parientes de superficie compatible con aproximadamente 5 millones de años de aislamiento. Era una confirmación biológica independiente de la fecha geológica del sellado de la cueva, producida no por geoquímica, sino por la propia evolución. La biología convencional acepta completamente a la cueva Mobile. Para la ciencia moderna, representa uno de los experimentos naturales más extraordinarios de toda la biología evolutiva. Demuestra que la vida puede persistir, volverse compleja y diversificarse en condiciones que antes se consideraban incompatibles con la existencia biológica. La cueva no contradice a la ciencia tradicional. La expande. Obliga a reconocer que los requisitos mínimos para la vida son mucho más flexibles de lo que la biología clásica había imaginado. Dentro de este marco, todo lo encontrado en Mobile es visto como un regalo para la ciencia. Pero hay una pregunta que la explicación convencional rara vez lleva hasta sus últimas consecuencias. Si un ecosistema quimiosintético sellado pudo sobrevivir y evolucionar durante 5,5 millones de años en completa oscuridad bajo Rumanía, oculto bajo un paisaje habitado, entonces la posibilidad de que existan otros ecosistemas similares, sellados, desconocidos y jamás explorados alrededor del planeta deja de ser una idea teórica. Se convierte en una cuestión práctica. La humanidad ha perforado la corteza terrestre miles de veces buscando petróleo, agua o energía geotérmica. ¿Cuántas veces pudimos haber atravesado ecosistemas sellados sin siquiera saberlo? ¿Y si la vida basada en quimiosíntesis puede sobrevivir durante millones de años dentro de roca aislada de la luz solar, en condiciones mortales para la vida de superficie, entonces afirmar que la vida en otros mundos necesita ambientes parecidos al nuestro deja de ser una conclusión científica absoluta. Pasa a ser una suposición disfrazada de certeza. La cueva que permaneció viva durante millones de años y nosotros ahora dirige la historia hacia el este, atravesando Rusia hasta llegar a Siberia, donde otra caverna guarda los restos de una especie humana cuya existencia desconocíamos por completo, junto a un objeto fabricado por ella que incluso hoy resulta difícil de explicar para nuestros mejores ingenieros. Cueva de Denisova. Hace 50.000 años, dentro de una cueva de piedra caliza en las montañas Altai, en lo que actualmente es Siberia, algo estaba fabricando joyería. No se trataba simplemente de tallar hueso o golpear piedra. Era una manufactura realizada con un nivel de precisión técnica tan avanzado que artesanos modernos del siglo XXI, examinando la pieza bajo microscopio, afirmaron que habría requerido una herramienta rotatoria de alta velocidad. Y aquello que estaba creando el objeto no era Homo sapiens. Tampoco era Neandertal. Era algo para lo que todavía no existía nombre, porque nadie sabía que había existido, hasta que el ADN extraído de un pequeño hueso de dedo infantil hallado en la misma cueva cambió por completo el árbol genealógico humano en 2008. Anatoly Derevianko y su equipo del Instituto de Arqueología y Etnografía de Novosibirsk llevaban excavando la cueva de Denisova desde la década de 1970. El lugar ya había producido artefactos anteriormente, aunque nada especialmente extraordinario. Entonces, en 2008, mientras trabajaban en la capa 11 de sedimentos de la cueva, encontraron un pequeño fragmento de hueso de dedo. Y muy cerca de él apareció otro objeto. Un fragmento curvo de piedra clorita verde brillante, pulido hasta alcanzar un acabado similar a un espejo, con un agujero perfectamente circular perforado en el centro. Era parte de un brazalete. En 2010, el equipo de Svante Paavo, del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, publicó en la revista Nature los resultados de la secuenciación genética realizada sobre el hueso del dedo. El genoma no coincidía con nada conocido. No pertenecía a humanos modernos. No pertenecía a neandertales. Era una tercera rama completamente distinta dentro de la familia humana, separada evolutivamente de los neandertales hacía aproximadamente 400.000 años y totalmente desconocida para la ciencia hasta ese momento. Los llamaron denisovanos. El fragmento del brazalete medía aproximadamente 27 milímetros de diámetro y 9 milímetros de grosor. El análisis microscópico realizado por investigadores de la Universidad Estatal de Novosibirsk reveló que el agujero había sido perforado mediante una sola rotación continua. La marca característica de un proceso de perforación rotatoria de alta velocidad. No era talla manual. No era perforación simple hecha a mano. Era perforación rotatoria.
Hace 50.000 años. Dentro de una cueva en Siberia. Realizada por una especie humana que ni siquiera sabíamos que existía. La superficie del brazalete había sido pulida mediante un proceso de abrasión en múltiples etapas utilizando materiales progresivamente más finos para lograr el acabado brillante tipo espejo. Una técnica que no aparece documentada en el registro arqueológico hasta miles de años después. Y todavía había más. Un molar denisovano hallado en la misma cueva era 3 veces más grande que un molar humano moderno y aproximadamente el doble del tamaño de un diente neandertal, lo que sugería una fisiología considerablemente distinta de cualquier especie humana previamente descrita. En 2019, otro fragmento óseo conocido como Denisova 11 fue publicado en Nature como los restos directos de una adolescente cuyo padre era denisovano y cuya madre era neandertal. Era el primer híbrido confirmado de primera generación entre dos especies humanas arcaicas jamás descubierto. Posteriormente, análisis genómicos realizados en poblaciones humanas actuales encontraron que hasta un 6% del ADN de pueblos melanesios y aborígenes australianos proviene de los denisovanos. Los denisovanos no eran un pequeño grupo aislado. Se extendieron por enormes regiones geográficas, desde Siberia hasta el sudeste asiático, mezclándose tanto con neandertales como con Homo sapiens modernos durante decenas de miles de años. Y su ADN sigue vivo hoy en cientos de millones de personas. La explicación convencional sostiene que los denisovanos fueron simplemente una especie humana arcaica real cuya existencia permaneció desconocida hasta que la genética moderna alcanzó el nivel necesario para detectarla. Y la sofisticación cognitiva demostrada por el brazalete encajaría con lo que las pruebas genómicas sugieren acerca de su inteligencia. Desde esta perspectiva, los denisovanos eran simplemente personas, inteligentes, capaces y complejas. Y el brazalete representaría un nivel de artesanía que no esperábamos encontrar hace 50.000 años en ningún humano arcaico, pero que encaja dentro de una comprensión cada vez más amplia de lo que las antiguas especies humanas podían lograr. La perforación y el pulido podrían reflejar técnicas de las que todavía no hemos encontrado más evidencia simplemente porque los sitios denisovanos son extremadamente raros. Pero aquí aparece un detalle difícil de ignorar. La única cueva excavada oficialmente que ha confirmado la existencia denisovana está en Siberia. Toda la evidencia física conocida de una especie humana completa, una especie que se extendió desde Siberia hasta las islas del sudeste asiático y se mezcló con otras poblaciones humanas a lo largo de todo ese territorio, proviene de un solo lugar. Y el nivel de sofisticación del brazalete no supera apenas lo esperado para hace 50.000 años. Lo supera por una distancia que ninguna transición gradual de la cronología arqueológica convencional logra explicar completamente. Si los denisovanos se expandieron tanto como indica su ADN, atravesando miles de kilómetros y múltiples ecosistemas, entonces deben existir otros sitios arqueológicos relacionados con ellos. Deben existir más objetos. Algunos investigadores se preguntan si actualmente hay artefactos denisovanos almacenados en museos alrededor del mundo, clasificados erróneamente dentro de otras culturas y esperando simplemente a que alguien los observe desde otra perspectiva. Una especie cuya existencia desconocíamos estaba fabricando objetos que todavía no comprendemos del todo. Esa idea debería inquietarte. No porque implique algo sobrenatural, sino porque significa que la historia humana, la historia que creíamos tener más o menos trazada, contiene capítulos enteros que aún no hemos leído. Y si los denisovanos fueron un capítulo descubierto por accidente gracias a un pequeño hueso hallado en una cueva siberiana, entonces surge otra pregunta inevitable. ¿Cuántos otros capítulos permanecen todavía sellados dentro de piedra caliza, ocultos bajo selvas o enterrados bajo océanos que crecieron al final de la última glaciación y cubrieron todo lo que existía antes? Estas 10 cuevas no son simplemente una colección de curiosidades extrañas. Son un espejo. Y lo que reflejan es una historia mucho más antigua, más extraña y mucho más poblada de inteligencia humana y casi humana de lo que normalmente nos enseñan. Piensa en todo lo que has visto. Una especie humana desconocida para la ciencia perforando piedra con precisión rotatoria hace 50.000 años. Artistas en el sur de Francia pintando mapas estelares 17.000 años antes de que los mesopotámicos nombraran constelaciones. Un templo excavado bajo una isla mediterránea y ajustado a una frecuencia específica capaz de afectar la actividad cerebral, construido por personas que utilizaban herramientas de asta y piedra.
24 cámaras gigantescas en China, del tamaño de hangares para aviones, cubriendo 30.000 metros cuadrados de roca tallada, sin ningún registro de su existencia en 5.000 años de historia china meticulosamente documentada. Un fuego para cocinar dentro de una cueva sudafricana hace 1.000.000 de años, creado por un ancestro humano cuyo cerebro tenía apenas 2/3 del tamaño del nuestro. Pinturas en Francia representando mapas estelares corregidos según la precesión celeste. Una cueva sellada en Rumanía que permaneció viva durante 5 millones de años sin luz solar y que hoy la NASA utiliza como modelo para imaginar vida en otros mundos. Una cueva en el desierto de Nevada donde cada detalle verificable de una tradición oral indígena resultó correcto. Y la única pregunta que sigue pendiente es por qué ninguna institución ha realizado aún la prueba genética que podría responder lo demás. Refugios rocosos en el centro de India donde figuras con apariencia de casco aparecen junto a formas geométricas flotantes, y las mismas figuras surgen simultáneamente en el Sáhara dentro de culturas que no tenían contacto conocido entre sí. Y una cueva en la selva ecuatoriana donde un documento legal notariado, una expedición gubernamental y el primer hombre que caminó sobre la luna parecen apuntar hacia algo oculto en la oscuridad que ninguna misión posterior investigó completamente. Las explicaciones convencionales para cada uno de estos lugares no son deshonestas. En la mayoría de los casos, son razonables. Se construyen sobre evidencia real interpretada por investigadores serios. El modelo estándar sostiene que la inteligencia humana surgió gradualmente a lo largo de cientos de miles de años. Que el arte rupestre refleja la vida simbólica y ritual de sociedades cazadoras-recolectoras. Que las propiedades acústicas de ciertas cámaras antiguas son coincidencias geométricas. Y que la ausencia de registros históricos sobre lugares como las grutas de Longyou simplemente refleja la pérdida inevitable de documentos a lo largo de milenios. Todas esas posiciones son defendibles. Pero defendible no significa completo. Lo que el marco tradicional tiene dificultades para explicar no es una sola anomalía aislada. Es el patrón. La perforación rotatoria en Denisova. Los mapas estelares corregidos por precesión en las KAUX. La afinación de frecuencias neuronales en el hipogeo. Las figuras idénticas con cascos en India y el Sáhara. La piedra tallada de Longyou que aparentemente no conducía a ninguna parte. La tradición oral de Lovelock acertando en todo lo que pudo comprobarse. No son imposibilidades aisladas. Son una señal recurrente proveniente de un pasado que parecía hacer más, saber más y construir más de lo que nuestro modelo actual sobre las capacidades humanas antiguas permite aceptar cómodamente. La filosofía tiene un nombre para este problema. Se llama subdeterminación de la teoría por la evidencia. La evidencia disponible puede ser compatible con múltiples interpretaciones de la prehistoria humana, no solamente con una. La teoría convencional es la más parsimoniosa. La más simple. Pero la simplicidad es una preferencia metodológica, no una prueba definitiva. Y las cuevas de esta historia están llenas de cosas que la explicación más simple deja sin resolver. Tú ves este tipo de contenido porque una parte de ti ya intuía eso. No observas estas historias porque quieras escuchar que extraterrestres construyeron las pirámides. Las observas porque entiendes que la versión oficial tiene bordes, y es precisamente en esos bordes donde aparecen las preguntas verdaderamente importantes. La mayoría de las personas entra a un museo y ve artefactos. Tú entras y observas los espacios entre esos artefactos. Las cosas que deberían estar allí y no están. Las cosas que están allí y no deberían existir. Eso no es credulidad. Es aplicar rigor a una historia que los relatos oficiales a veces presentan como mucho más resuelta de lo que realmente está. Deja en los comentarios la pregunta que más se quedó contigo. Esa idea que no logras sacar de tu cabeza. Leemos todas. Y las mejores terminan convirtiéndose en el siguiente video. Suscríbete y activa la campanita si quieres seguir explorando todavía más profundo. Las cuevas siguen ahí abajo. Y la mayoría todavía no ha sido explorada por completo. Cada uno de estos 10 lugares es una puerta. Y detrás de cada puerta existe una versión de la historia humana más larga, más compleja y más marcada por conocimiento perdido de lo que aparece en los relatos convencionales. El brazalete en la cueva siberiana. La biblioteca metálica en la oscuridad ecuatoriana. El mundo sellado bajo un campo rumano, respirando veneno y sobreviviendo durante 5 millones de años.
Cada uno es un recordatorio de algo fundamental. El pasado no es un territorio completamente conocido. Es un sistema de cuevas con más túneles de los que nadie ha cartografiado, más cámaras de las que cualquier expedición ha recorrido y más cosas esperando en la oscuridad de las que todavía hemos tenido el valor, el financiamiento o la voluntad de descubrir. La especie que perforaba piedra en Siberia hace 50.000 años desapareció. Pero la cueva sigue allí. El brazalete sigue allí. Y la pregunta sobre qué más habían y en qué otros lugares dejaron evidencia de ese conocimiento continúa abierta. Cada respuesta que encontramos bajo la tierra produce siempre el mismo efecto. Hace que lo desconocido se vuelva más grande, no más pequeño. Y esa no es una razón para dejar de buscar.